Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Semana 3 de mi plan de 13 semanas camino a Valencia, objetivo sub 250. Hoy es martes. Ayer empecé la semana con una sesión doble. Por la mañana 6,6 kilómetros, ritmo muy suavecito, y por la tarde 11, con casi 18, 17 y pico. Y hoy, martes, he salido prontito por la mañana para hacer 19 kilómetros, haré 16 fácil y los últimos 3 con algún cambio de ritmo. Así que vamos a ello, más luego tengo el desplazamiento, ida y vuelta a la oficina, seguir sumando volumen, poquita intensidad, semana 3, y el objetivo es hacer el domingo la primera salida larga. Tenía que haberlo hecho la semana pasada, pero no estaba en el fin de semana en Barcelona y aunque me llevé todo, al final por tiempo trasnochamos mucho el sábado y no me levanté tan pronto el domingo. Así que tuve que acortarlo un poco y este domingo ya no podemos faltar. Estamos en la semana 3 y vamos con todas las ganas. Vamos a ver qué tal acaba el entreno de hoy. Seguimos. Buenas de nuevo. Hoy es miércoles por la mañana y ayer acabé esos 19 kilómetros con aceleraciones. Hice 100 metros de prisa, 200 metros más despacito, vuelta a la calma, así 10 veces, así que añadí 3 kilómetros a esos 16, donde fui muy suave. En total, contento con el entreno. La salida salieron pulsaciones bajas y en torno a unos 5,03 de media, así que muy bien. Y luego añadí un desplazamiento a la oficina, casi 3 kilómetros, y al mediodía hice 4 kilómetros adicionales progresivos en cinta. Hice 1 kilómetro a 12 kilómetros por hora, otro a 13, otro a 14 y otro a 15 kilómetros por hora, subiendo 1 kilómetro por hora en cada parcial. Así que un día completito. Y hoy el plan, día 3 de la semana 3, era levantarse bien prontito, 5:30, y hacer 24 kilómetros. Pero imposible. A veces un plan hay que adaptarlo a la vida real, por varios motivos. Me acosté más tarde de lo previsto, no dormí nada bien, así que cuando ha sonado el despertador era demasiado. Lo he pospuesto 1 hora, así que he amanecido 6:30 y habrá que acortar esos 24. Vamos a ver lo que sale, porque hoy también, además, que yo creo que está unido a lo de no dormir bien, el descanso es muy importante en una preparación de maratón. Pues tengo las piernas cansadas, así que sin presión vamos a hacer ritmo aeróbico, que pueda hablar, buenas por sensaciones, y ver cuántos kilómetros salen antes de desplazarme a la oficina. Seguimos sumando, eso es lo importante, y aunque haya que adaptar un poco el plan, lo importante es el total de los entrenos, no uno en particular. Así que seguimos con ganas, vamos a por ese sub 250. Vamos, me está costando mucho, se me está haciendo bola. Llevo 5 kilómetros 71 en 28 minutos 39 segundos. ¿Y cómo está costando? Al final, estas primeras semanas de preparación para un maratón, siempre sigo la misma filosofía: ir incrementando volumen y muy poca intensidad.
Si habéis visto los dos primeros vídeos, solo he metido 8 kilómetros en cada semana por encima de ritmo objetivo de maratón de más de 100, 110, 120, 130 de hecho kilómetros en la segunda semana. Esta tercera más del mismo. Metí alguna aceleración ayer, un progresivo subiendo 1 kilómetro por hora en cinta, pero solo 4 kilómetros, y los dos primeros a 12 y 13 kilómetros por hora, que es por debajo del ritmo objetivo, y alguna aceleración de 100 metros. Entonces el objetivo es ir subiendo ese volumen, y lo que sí que intento es estas primeras semanas cuidar un poquito más nutrición, descanso, pero la vida no es siempre un plan estricto, entonces es más importante, como digo, tener el foco de lo que es el plan en general que un entrenamiento de un día específico. Cuidad el descanso, muy muy importante, y nutrición. Así que voy a ver cuántos kilómetros hago hoy, pero hoy no son las mejores sensaciones. Esperemos que mañana sea mejor, aunque la verdad, hoy y mañana me esperan 2 días intensos en la oficina, con reuniones, presentaciones a dirección general, así que veremos qué tal. Pero seguimos con mucha ilusión, vamos a ir aumentando la carga, el volumen, manteniendo la intensidad baja. Los rodajes, como ahora estas semanas, los he bajado de intensidad también, 5, 15 minutos por kilómetro, hasta 5 minutos por kilómetro, cuando ya los venía haciendo más cerca de 4.50, 4.45, pero no llego. Prefiero aumentar el volumen en kilómetros, tiempo corriendo en las piernas, que ir a un tiempo que tenga contento en Strava, pero realmente me queme demasiado al principio. La intensidad llegará en las próximas semanas, así que seguidme, que voy a ir narrando sensaciones y mi filosofía de entreno. Espero que os ayude y os sirva. Seguimos. Voy a parar, hoy no es el día, no voy, 8,7 kilómetros llevo, y mañana más y mejor. Mi piernas muy cansado, así que lo dejamos por ahí. Mañana lo seguimos. Pues aquí seguimos, hoy es jueves por la noche, estoy terminando un rodaje, acabaré con 18 kilómetros hoy. El plan a priori era haber hecho un doble rodaje, 10 más 8, pero esta mañana imposible. Ayer fue un día súper largo en la oficina, luego tenía cena de trabajo, acabé tarde, y cuando ha sonado el despertador hemos apagado, así que si no se puede hacer por la mañana, por la noche a recuperar el volumen perdido, porque ya ayer descontamos. Y hoy sensación cardiovascular, pulsaciones bien, pero las piernas cargaditas. Hice una sesión de piernas en el gimnasio ayer porque empezaba a hacer fuerza otra vez, muy importante para llegar entero a la línea de salida sin lesiones, y hoy unas agujetas terribles, pero es maratón y lo importante es disciplina, así que sufriendo, pero otro entreno hecho. Seguimos. Pues seguimos, hoy es viernes, ahora por la tarde, y hoy tenemos doblaje. Por la mañana he hecho 10 kilómetros a 4.45 de media, en 47 minutos y medio, 47.34 exactamente, y el objetivo de esta tarde
es darle un poquito de intensidad. Como habéis visto, esta semana llevo muy poquita intensidad, así que ahora estoy en el calentamiento, que aprovecho para hacer desplazamiento, y voy a intentar hacer 10 kilómetros a 3:45. Lo haré en la cinta, voy camino del gimnasio, y si lo consigo sería 10 kilómetros en 37 minutos y medio el objetivo. Así que en teoría es ritmo umbral objetivo. Sé que me voy a pasar. Ya cuando hice el entreno de 8 kilómetros a este ritmo, los dos últimos costaron y tengo las piernas cansadas. Así que a ver qué tal se da. Y luego vuelta a casa. Así que hoy va a ser un día con bastante volumen y 10 kilómetros, de intensidad. Voy con ganas, pero cansadito. Así que a ver qué tal se da. Pero seguimos sumando, que es lo importante. Vamos. Por cierto, se me olvidaba, cosa importante. Parece poco incremento de 2.53 a sub 2.50, pero para que os hagáis una idea, mi mejor marca en 10 kilómetros es 36:49 y solo he bajado una vez de 37 minutos. Segunda mejor marca, 37:11. Así que ganar esos 4 minutos parece no mucho en el tiempo total de una maratón, pero el incremento es bastante grande en cuanto a ritmos porcentualmente. Y si quiero llegar a ese objetivo, tengo que conseguir rodar 10 kilómetros por debajo de 37:30 o alrededor de 37:30 sin pasar el umbral láctico. Eso en el bloque anterior hubiese sido casi ritmo objetivo de carrera, que era en torno a 37 minutos. Así que es una gran diferencia. Y de hecho, yo creo que pasar de unas 3 horas 20, que fue mi marca en abril del 22, a bajar de 3 horas, conseguí 2:57-56, las 3 horas en noviembre en San Sebastián. Ese margen de mejora de 20 minutos es comparable al incremento de bajar 10. O sea, bajar, digamos, la mitad, 20 minutos o 10 minutos, es comparable en esfuerzo, incremento de volumen, de intensidades, y solo mejoras la mitad, pero tienes que estar preparado a incrementar tu esfuerzo, disciplina y dedicación en un orden de magnitud bastante similar para dar ese salto. Así que por eso estoy en este bloque subiendo el volumen. Y lo habéis notado, semana 1 110 kilómetros, semana 2 130. Esta semana 3, si todo va bien, voy a superar. En los bloques anteriores sub 3 he hecho de media. En los dos bloques anteriores sub 3 horas he hecho de media 116 kilómetros por semana. Para bajar de 2.50 voy a intentar subir el volumen a mínimo un 10-20% más de kilómetros, y las intensidades pues las tengo que regular. Si el objetivo antes fue 4 horas 15, 4 horas 06, 4 horas 15 minutos por 4 minutos 15 segundos por kilómetro, 4 minutos 6 segundos por kilómetro, ahora tenemos que pasar a mantener 3:55, 4:00
por kilómetro de media, ritmo objetivo maratón. Así que el de media maratón, pues le quitas 10-15 segundos por kilómetro, y el 10K lo mismo, tienes que ir rebajando esos ritmos. Por lo tanto, series, umbrales, lo adapto todo relativamente al ritmo objetivo de maratón. Sé que las primeras semanas va a costar mucho, pero poco a poco el objetivo es llegar ahí. Así que voy con ganas, pero lo vamos a intentar. Vamos. No salió, pero hemos añadido 6 kilómetros a 3:45. No había piernas para más. Ahora, vuelta a casa. Seguimos sumando kilómetros. Hoy es domingo y vamos a por la primera tirada larga del bloque. Semana 3. Voy a intentar hacer algo más de 30 kilómetros. Así que con ganas. Ayer sábado hice un rodaje muy suave de 16 kilómetros por debajo de 140 pulsaciones. Y a ver hoy qué tal responden las piernas, porque la idea es esa, acumular volumen. Vamos a por ello con muchas ganas. Os voy contando. Una cosa que tenemos que apreciar los corredores es amaneceres como este y disfrutar del proceso y el camino. Puede haber dolores, molestias, madrugones, pero hay que disfrutar de las pequeñas cosas. Vamos, pues cerrando la tirada larga, casi 29 kilómetros, así que contento. Creo que acabaré en unos 32 más o menos, y buenas sensaciones, a pesar de, obviamente, dolores y cansancio en las piernas, pero aeróbicamente muy bien. Lo he corrido por sensaciones, ni ritmo ni pulsaciones, simplemente un ritmo que me sintiese cómodo aeróbicamente, y disfrutando de esta mañana fresquita pero con sol, viendo el amanecer. Y 2 puntos muy importantes: con esta tirada voy a pasar por primera vez de 142 en total de la semana, así que pico. Nunca antes había hecho tanto volumen. Eso por un lado. Y por otro, pues lo dicho, primera semana del bloque de entreno que pasaré de 30 kilómetros en una sola tirada. Así que muy contento. Seguimos sumando, subiendo volumen, y espero que os haya gustado. La semana que viene continuamos nuestro camino hacia el 250, sub 250. Mientras tanto, suscribíos al canal, dadle un like, compartid, y nos vemos en la próxima.